La hominización está referida a un proceso de evolución que experimentó un grupo de primates hace millones de años, en el cual fueron adquiriendo características que les permitió dominar a su medio ambiente y que, finalmente, daría origen a la especie humana. Factores condicionantes del proceso de hominización. Los elementos que condujeron a un grupo de hominoides a convertirse en homínidos son la posición erguida y la bipedestación. La posición erguida conllevó una serie de modificaciones en la anatomía corporal, modificación de la columna vertebral, adaptación del pie para el equilibrio, liberación de las manos, etc. En la bipedestación, permitió el desarrollo de un arco en la planta de los pies, mientras los miembros superiores se hacían más cortos que los inferiores. El centro de gravedad del cuerpo se desplazó hacia atrás, motivando la transformación del cráneo. Se modificó la arquitectura de la cara y de los maxilares, desapareciendo el prognatismo. También se dio el acortamiento y ensanchamiento de la pelvis. El dedo o pulgar deja de ser oponible a los restantes, permitiéndole una mayor destreza manual. Evidencias fósiles. Desde hace más de 4,2 millones de años hasta hace por lo menos 1,2 millones, vivieron un grupo de homínidos llamados australopitecinos. Aunque eran pequeños y tenían cráneos siamiescos, estos caminaban erectos. Los australopitecos. Las especies descritas hasta el presente incluyen al Australopithecus anamensis y Australopithecus afarensis. Australopithecus anamensis existió hace 4,2 hasta hace por lo menos 3,9 millones de años. El Australopithecus anamensis ramidus, descubierto en 1993 en Etiopía, África Oriental, por Tim Wade. Antigüedad de 4 millones de años. Era un ser robusto, capaz de caminar erguido con sus extremidades traseras. Tenía los brazos más largos que el hombre actual. Su dentadura indicaba que se alimentaba de frutos, semillas, vegetales y de animales pequeños como los gusanos, caracoles, etc. También tenemos los restos encontrados en Canapoy. Se encontraron 9 fósiles de esta especie en Canapoy, Kenia, la mayoría en 1994. Su nombre proviene de la palabra turcana Anam, que significa lago, y que fue elegida a razón de la proximidad de Canapoy al lago Turkana. Fue testimonio de la primera marcha bípeda. Presenta las siguientes características. Esmalte grueso en sus molares. Se deduce que no solo comían hojas y frutos secos, sino cosas más duras. Dimorfismo sexual. Dientes y mandíbulas similares al de los simios. Australopithecus afarensis. Vivieron entre los 3,9 a 3 millones de años en África, Etiopía, Kenia y Tanzania. Constituye el primer testimonio de marcha bípeda. Evidencias fósiles. Africano o grácil. Las pisadas de la Etoli. Esqueleto de Lucy y Australopithecus afarensis robustus.
Africano o grácil. En él encontramos al niño de Taung, descubierto en 1924 por Raymond Dart en Taung, Sudáfrica. Era más alto que sus ancestros y al parecer más carnívoro. Es el posible autor de las pisadas de la Etoli. Características. Su cara es más corta, reducción de caninos e incisivos, mayor énfasis en la masticación y resto de la mordedura. Realizaba actividad arbórea. Las pisadas de la Etoli. El niño de Taung es el posible autor de unas huellas de pies cubiertas por ceniza encontradas en la Etoli, Tanzania, África Oriental, denominados la primera familia, pues pertenecen a 2 adultos y un niño que caminaban juntos, descubiertas en 1976 por Mary Leakey. Esqueleto de Lucy, descubierto por Donald Johanson en 1974, Río de Awash, Etiopía. Características: piernas relativamente cortas, brazos largos, pelvis estrecha, con los huesos de la cadera mirando hacia adelante. Esa es evidencia de que esta especie caminaba erguida. Johanson explicó que el nombre Lucy viene de que estaban escuchando una canción de The Beatles cuando encontraron los restos y que entre canciones se encontraba Lucy in the Sky with Diamonds. Australopithecus afarensis robustus, descubierto por Robert Broom al sur y este de África, en los yacimientos de Comadrag y Swartkrans. Características: cráneo como el de un gorila, enorme mandíbula con grandes molares. Su dentadura indica una alimentación exclusivamente vegetal. El estado en que se han hallado sus restos indican que era cazado y devorado por otros homínidos. Por sus molares grandes se le puso el sobrenombre hombre cascanueces, resaltando con unos incisivos y caninos muy pequeños. El género Homo. El género Homo designa a la rama más evolucionada en el camino al hombre actual, desde hace unos 2,4 millones de años. Este género se originó de los australopithecus. Características: bípedos, pies no prensiles, primer dedo alineado con los restantes, hipercefalización, verticalización completa del cráneo. Entre los principales representantes tenemos Paleolítico inferior, Homo habilis, Homo erectus y Homo antecesor. En el Paleolítico medio tenemos al Homo sapiens. En Paleolítico superior tenemos al Sapiens sapiens. Paleolítico inferior. Homo habilis o Faber. Esta especie fue encontrada por primera vez en 1964 en Quebrada o Cañón Olduvai, Tanzania, por Louis Leakey. Se cree que su antigüedad se ubica entre 228 y 15.000 millones de años. Su apariencia a primera vista no es muy diferente al del australopiteco africano. Está comprobado que ya era capaz de utilizar herramientas primitivas, de ahí el nombre Homo habilis, hombre que es hábil. Se inicia la expansión cerebral, se inicia la industria lítica. Características: la cabeza del fémur es más grande, pero corta y redondeada, lo que le permitía una mayor movilidad por parte de las piernas. Tenían 2 dedos curvos y más redondeados en las manos y en los pies.
lo que da a entender que aún utilizaban los árboles. Estos homínidos son los primeros talladores que tenían la capacidad técnica de fabricar utensilios. Fabrican las primeras herramientas, como son los cantos rodados y piedras talladas toscamente. Comían carne, practicaban una actividad carroñera, no eran cazadores. La posición bípeda que se fue desarrollando en las hembras provocó una reducción de pelvis y tuvo como consecuencia adelanto de partos. Hombre del lago de Turkana, descubierto por Richard Leakey en la zona del valle Grand Rift en Kenia. Descubrió un esqueleto casi completo de un Homo ergaster de 9 años de edad, una antigüedad de 2 millones de años. Hombre de Olduvai, descubierto por Mary Leakey el 17 de julio de 1959, en la garganta de Olduvai, Tanzania. Esta es una especie de homínido fósil conocida en África Oriental que vivió hace 1,7 millones de años. Características: la cara está muy reforzada con unos incisivos muy pequeños, pero unos enormes molares y una cresta sagital que debían unirse a unos grandes músculos masticadores. Posiblemente inicia la llamada cultura de guijarros. Como antecesor, considerada la especie homínida más antigua de Europa, probable ancestro del hombre de Neandertal. Vivió hace unos 9.000 millones de años. Es el último ancestro común entre los humanos modernos y los neandertales. Fueron hallados más de 80 restos desde 1994 en el yacimiento de Grandolina, en la Sierra de Atapuerca, España. Características: rasgos muy primitivos en el aparato dental, cerebro más pequeño que el ser humano actual. La morfología facial es similar a la del Homo sapiens. Eran altos, fuertes, con rostro de rasgos arcaicos. Restos fósiles: mandíbula de una mujer, hombre de Ceprano, Norfolk, Inglaterra, Grandolina, Atapuerca. Una mandíbula muy bien conservada de una mujer de entre 15 y 16 años, recuperada del yacimiento, tiene similitudes muy claras con las del hombre de Pekín, lo que sugiere un origen asiático. Sin embargo, el patrón de desarrollo y erupción de los dientes es idéntico al de las poblaciones modernas. Hombre de Ceprano. En 1994 se descubrió en Ceprano, Italia, parte superior del cráneo de un Homo de características primitivas, datada entre 8 millones y 900.000 años de antigüedad. Se le denomina Homo antecesor por las características fitogénicas, cronológicas, arqueológicas y geográficas. Norfolk, Inglaterra. En 2010 se descubrieron herramientas en Happisburgh, Norfolk, Inglaterra, las cuales se cree fueron usadas por los Homo antecesor y datan de hace 780.000 años. En la playa de Happisburgh se encontraron numerosas huellas de pisadas dejadas por al menos 5 individuos, un adulto y varios juveniles, sobre los sedimentos. Las ignitas datan entre 1.780.000 años. Se atribuyen a Homo antecesor atendiendo a la edad similar de los restos de Atapuerca.
Eduard Carbonell y Juan Luis Arzuaga descubrieron restos de Homo antecesor en el sitio fosilero de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca. En 1994 y 1995 descubrieron más de 80 fragmentos de huesos de 6 individuos, también 200 herramientas de piedras y 300 huesos de animales. Homo erectus, también conocido como pitecántropo, hallado por primera vez por Eugene Dubois en 1891. Vivió aproximadamente desde 130.000 años hasta hace menos de 25.000 en el Pleistoceno inferior y medio. Con esta especie ya se puede hablar de la existencia de la humanidad. Los fósiles más antiguos de Atapuerca son descendientes de ellos. El Homo erectus más antiguo de Europa se ha encontrado en Georgia, de 1,6 millones de años. La mejor evidencia encontrada son los fósiles de la isla de Java, Indonesia. Descubrió el fuego hace 1,6 millones de años. Rasgos principales: estatura relativamente alta, frente baja e inclinada hacia atrás, grandes arcos superciliares, nariz chata y quijada robusta, consumo omnívoro, lo que determinó un desarrollo de la cacería y con ello una industria lítica. Hombre de Java, descubridor Eugene Dubois, antigüedad de 600.000 años. Sus pulgares de las extremidades eran muy desarrolladas, ya que construían armas de caza primitivas. Tenía una musculatura muy desarrollada, debido al ambiente y necesidad a la que estaban inmersos. Características del intelecto del hombre de Java. Capacidad lingüística limitada, es decir, que podía producir sonidos con los cuales se comunicaba con su misma especie. Vivían en comunidad. Manipulación del fuego. Creación de lanzas y recipientes primitivas, usando objetos como palos y piedras. Primeros restos de viviendas construidas. Objetos de madera tallada. Primera lanza de madera y el recipiente más primitivo, un cuenco de madera. Hombre de Pekín. Ha sido denominado Sinanthropus pekinensis. Fue encontrado por Davidson Black, cerca de Pekín. Su antigüedad ronda los 300.000 años. Destaca por su cráneo bajo y espeso con la amplitud máxima situada en la base. Otra variedad de pitecántropo es europeo y se ha encontrado en Alemania, Grecia y Hungría. Estos fueron autores de la cultura denominada chelense. Se caracterizó por un tipo especial de tallado de la piedra, uso del fuego, caza de grandes mamíferos como los elefantes, rinocerontes, caballos, búfalos y ciervos, la construcción de cabañas rudimentales y el tallado de armas e instrumentos de piedra. La caza no solo les proporcionaba alimentos, sino también pieles con los que se cubrían y huesos para fabricar su ajuar e instrumentos. Existió durante un periodo de clima bastante benigno, templado y húmedo,
que le brindó abundantes recursos para sobrevivir. El pitecántropo más antiguo fue uno africano, encontrado en la zona oriental de este continente por Richard Leakey. Paleolítico medio. Homo sapiens, también conocidos bajo la denominación genérica de humanos, apareció hace más o menos 200.000 años. Sus primeros representantes son muy parecidos a los pitecántropos. Desarrolla el lenguaje, características, cerebro más voluminoso, cráneo más elevado y ancho, frente más amplia, perfil de la cara más vertical, boca menos saliente. En evidencias fósiles tenemos al hombre de Neandertal. Hombre de Neandertal, 150.000 años de antigüedad hasta hace poco más de 25.000 años. Encontrado por primera vez en Gibraltar en 1848. Su nombre se debe al valle de Neandertal, donde fue encontrado en 1856 por Turlot. Vivió principalmente en Europa, donde le dio origen a la cultura musteriense. Inicia la vida espiritual. Destaca por las evidencias de ceremonias funerarias donde el cadáver era pintado de color rojo con polvo de ocre y enterrado en tumbas adornadas por huesos y cuernos de animales. Eran muy fuertes. Gracias a ello podían cazar grandes animales, como el enorme oso de las cavernas. Poseían lenguaje articulado. Rasgos: cabeza robusta, grande en proporción al cuerpo. Cara de facciones abultadas, nariz achatada, frente baja. Su promedio de vida no llegaba a los 50 años. Paleolítico superior, Homo sapiens sapiens. Hombre de Cro-Magnon. Apareció probablemente hace 40 o 45.000 años. Se le puede considerar ya un hombre evolucionado. Debe su nombre a una gruta en el pueblo de Cro-Magnon, donde fue hallado por Larlet en 1868. Descubrió los primeros 5 esqueletos, 3 adultos varones, una mujer y un feto, en la cueva de Cro-Magnon. Sus rasgos físicos son idénticos al humano actual. Era de estatura elevada, que llegaba casi a los 2 metros de altura. Convivió con el hombre de Neandertal. Este hombre produjo las culturas auriñaciense, solutrense y magdaleniense. Características: el hombre de Cro-Magnon tenía la capacidad de fabricar instrumentos de piedra, hueso y marfil. También usaba dientes de animales y cuernos. Su manejo de distintos materiales y su capacidad de pensamiento les permitía hacer hojas filosas, cañas de pescar, arcos y flechas. Ellos talaban árboles con hachas para luego construir hogares y canoas, y además solían llevar vestimentas y adornos en su cuerpo. Se han encontrado cuevas con pinturas rupestres que fueron realizadas por miembros de esta especie. Forma de vida: vivía en cuevas y temporalmente en campamentos al aire libre, sin que pueda considerárseles sedentarios. Posiblemente mantenían
un lugar preferente de residencia, que ocasionalmente abandonarían para trasladarse a otro. La forma de vida era cazadora-recolectora. Cazaba en grupo, los animales grandes con trampas y los pequeños con piedras.